Ajusten sus audífonos y miren a su alrededor. Asegúrense de que las puertas de su habitación estén bien cerradas. Sean bienvenidos, amantes de lo desconocido y lo macabro, a una nueva entrega. Todos hemos escuchado hablar de los hospitales. Lugares diseñados para sanar, para devolver la vida, pero que, en la práctica, son auténticos contenedores de dolor, agonía y muerte. Paredes que absorben los últimos suspiros de miles de almas y pasillos donde el sufrimiento se queda petrificado en el aire. Entre todas las sombras que habitan las clínicas y sanatorios de México, hay una figura que destaca por encima de las demás. Un espectro que trasciende las épocas, vestido con un uniforme antiguo, impecable, rígido por el almidón y cuyos pasos no hacen el menor ruido al flotar sobre el linóleo frío. Hablo, por supuesto, de la planchada. Muchos creen que la leyenda de Eulalia es la de un espíritu compasivo, una enfermera errante que cuida a los desahuciados por la culpa de sus errores en vida. Pero quienes han trabajado en las guardias nocturnas del turno de la velada, los enfermeros, los camilleros, los médicos pasantes, saben perfectamente la verdad. Saben que la entidad que camina a las 3 de la mañana por los pisos inferiores no siempre viene a curar. A veces, viene a reclamar. Esta noche no les traeremos la versión endulzada de los libros de texto. Hoy nos adentraremos en las historias más oscuras, crudas y sangrientas que se rumoran en las penumbras de la Ciudad de México. Para la velada de hoy, hemos preparado para ustedes 3 relatos largos, profundos y profundamente aterradores. 3 testimonios de personas que sintieron como la temperatura bajaba a 0 grados en un segundo, que olieron la carne quemada y la tierra húmeda de cementerio, y que miraron directamente a través de las cuencas vacías de esta abominación. Relato número 1. En el Hospital Juárez hay reglas que nadie te dice, pero que todos terminan aprendiendo si sobreviven al turno nocturno. La más importante es no responder cuando alguien te llama después de las 3 de la mañana. Yo no lo sabía. Era mi 4ª noche como residente de enfermería y el cansancio ya me estaba pasando factura. Tenía los ojos pesados y la cabeza nublada cuando escuché mi nombre con total claridad. Camila. Levanté la mirada de inmediato, pensando que algún médico necesitaba algo, pero mis compañeros seguían en lo suyo, como si nada hubiera pasado. Dudé unos segundos hasta que lo escuché otra vez, más cerca, más suave, casi pegado a mi oído. Camila, ven. No sonaba como una voz normal, era demasiado perfecta, demasiado limpia, como si no necesitara esfuerzo para existir. Aún así, caminé. El pasillo de hospitalización estaba casi vacío. Las luces fluorescentes parpadeaban lentamente y el eco de mis pasos me hacía sentir acompañada, aunque sabía que no debía haber nadie. O tal vez sí lo había. Lo sentía. Al llegar a la habitación 27, la puerta estaba abierta. Dentro, el paciente estaba despierto, inmóvil, con los ojos completamente fijos en el techo. No parpadeaba. No reaccionaba. Solo miraba, algo que yo no podía ver. Fue entonces cuando la noté. No estaba cuando entré, pero ahora sí. Al otro lado de la cama, observándolo con una quietud imposible. La enfermera. La planchada. Su uniforme era de un blanco perfecto, sin una sola arruga, pero su cuerpo parecía forzado, como si cada parte estuviera rígidamente colocada en su sitio. Cuando habló, no movió los labios. Llegaste, dijo, y la voz salió del aire, no de ella. El paciente empezó a llorar. Lágrimas silenciosas que caían sin cambiar su expresión. Por favor, no otra vez, susurró con un hilo de voz. Sentí un frío atravesarme. ¿Otra vez? La enfermera inclinó ligeramente la cabeza, como si aquello fuera algo rutinario. Él no aprende, siempre se resiste, dijo. Se acercó despacio y yo reaccioné, intentando detenerla, pero en cuanto di un paso hacia la cama, todo cambió. El aire se volvió espeso, pesado, como si estuviera respirando agua. Miré de nuevo al paciente y ya no estaba acostado.
Su cuerpo estaba abierto, pero no de forma quirúrgica. Era como si algo desde dentro lo hubiera separado. Sus costillas estaban dobladas hacia afuera, ordenadas como páginas de un libro mal cerrado, y dentro no había órganos. Había un vacío oscuro que se movía, que respiraba. Retrocedí horrorizada, sin poder comprender lo que estaba viendo. Orden, dijo ella con calma. Extendió sus manos y entonces entendí que no eran manos normales. Sus dedos eran planos, alargados, como superficies lisas diseñadas para presionar. Las colocó sobre el cuerpo abierto y comenzó a empujar lentamente. El vacío reaccionó, se agitó como si quisiera escapar, pero ella ejercía más presión. El dolor se descompone, yo lo dejo limpio, susurró. El cuerpo comenzó a cerrarse, pero no de la forma correcta. La piel se estiraba demasiado, los huesos se desplazaban buscando una nueva forma, una forma que no debía existir. El rostro del paciente se alisó. Sus ojos desaparecieron bajo la piel. Su boca se selló por completo hasta quedar sin rasgos, sin identidad, completamente liso. El monitor se apagó y el silencio se volvió absoluto. Caí de rodillas, temblando, sin poder apartar la mirada. ¿Por qué?, logré decir. Entonces ella se giró hacia mí y sentí que el aire desaparecía. Porque tú también estás mal acomodada, respondió. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no reaccionó. Miré mis manos y vi cómo la piel comenzaba a tensarse lentamente, estirándose como si algo desde dentro la jalara. No estás rota, solo desordenada, dijo mientras se acercaba. Cada paso era imposible de percibir, como si simplemente apareciera más cerca. Yo puedo arreglarte. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Era como si también hubiera sido presionada hasta desaparecer. Sus manos tocaron mi rostro y sentí como mi piel se alisaba, como mis músculos dejaban de resistirse, como mi cuerpo dejaba de pertenecerme. No dolía. Y eso fue lo peor. No dolía. Se sentía, correcto. Desperté en la estación de enfermería rodeada de mis compañeros. Me dijeron que me había desmayado, que el paciente murió sin explicación. Asentí sin decir nada. Todo parecía normal. Hasta que fui al baño. Cuando me miré en el espejo, supe que no lo era. Mi rostro seguía ahí. Pero demasiado perfecto. Demasiado liso. Pasé mi mano por la mejilla y no sentí textura. No sentí nada. Esa noche entendí la regla que nadie te dice. Si la ves, ya no vuelves a ser el mismo. Porque la planchada no solo corrige a los muertos, también empieza a arreglarte por dentro, poco a poco, hasta que no queda nada de ti que necesite ser salvado. Era una madrugada helada de noviembre en el viejo Hospital Juárez, en el centro de la Ciudad de México. El hedor del lugar jamás se quitaba, una mezcla ácida de desinfectante barato, gasas usadas y ese rancio tufillo a humedad que solo despiden los edificios desgastados por décadas de agonía. Me llamaba, o me llamo, ya ni sé, Esteban, enfermero del turno nocturno. Aquella noche, el pasillo del tercer piso, el de cuidados intermedios, parecía una garganta oscura y sin fondo. Las luces florecían intermitentemente, emitiendo un zumbido eléctrico que te metía agujas invisibles en los oídos. La mayoría de los pacientes dormían, sedados por la química, otros simplemente esperaban la muerte en silencio. A las 3:15 de la mañana, el ambiente cambió. No fue un ruido, fue la temperatura. El aire se volvió tan gélido que mi respiración empezó a condensarse en pequeñas nubes blancas frente a mí. Las sombras en los rincones parecieron estirarse, espesas, como si la misma penumbra cobrara peso. De repente, el monitor cardíaco de la habitación 308 comenzó a pitar rítmicamente, marcando un descenso drástico en las pulsaciones. Me levanté del mostrador, tomé la tabla con el historial del paciente, un anciano abandonado con gangrena avanzada, y caminé por el pasillo.
Al llegar a la puerta de la 308, la luz tenue de la habitación me permitió ver una figura de espaldas, inclinada sobre la cama del viejo. Sentí un tirón de alivio inicial, pensando que era la jefa de enfermeras. Llevaba el uniforme clásico de los años 50, una cofia almidonada, alfileres de cabeza brillante y una filipina blanca tan impecable, tan perfectamente planchada, que los quiebres de la tela parecían filosos como navajas. No había una sola arruga, ni una sola mancha de sangre o fluidos. Nada. Señorita. ¿Morales? Murmuré, dando un paso al frente. No me avisó que subía a revisar al 308. La figura no respondió. Continuó cambiando las gasas del anciano con una lentitud metódica, casi robótica. Pero lo que me congeló la sangre no fue su silencio, sino el sonido. No había sonido de pasos. El suelo de linóleo crujía con cualquier zapato, pero ella flotaba a milímetros del piso. Y el anciano, que llevaba días en coma, tenía los ojos abiertos de par en par, inyectados en sangre, mirando al techo con un terror mudo, incapaz de gritar. Disculpe, dije, extendiendo la mano para tocarle el hombro. Al acercarme, el olor del aire cambió drásticamente. Ya no era antiséptico, olía a tierra húmeda de cementerio, a flores podridas y a carne quemada. La mujer se detuvo de golpe. Despacio, con un chasquido seco de vértebras rotas, comenzó a girar el cuello hacia mí. El cuerpo se quedó de espaldas, pero su cabeza dio la vuelta casi por completo. Lo que vi debajo de la cofia almidonada me persigue en cada pesadilla. No había rostro. Donde debían estar sus ojos, solo había dos cuencas vacías, dos pozos negros chorreando un líquido espeso y oscuro que se filtraba hacia las comisuras de una boca sin labios, revelando unos dientes amarillentos y afilados. La piel de su cara estaba pegada al hueso, grisácea, como la de un cadáver rescatado de una fosa común. Aún no le toca a él, susurró una voz que no salió de su boca, sino que resonó directamente dentro de mi cráneo, fría como el hielo. Pero a ti te he estado buscando. Un chillido ensordecedor, como el frotar de 1000 cristales rotos, retumbó en la habitación. Los monitores comenzaron a fallar, soltando chispas. Las cortinas de la sala se sacudieron como garras impulsadas por un viento helado que surgió de la nada. Traté de correr, pero mis piernas no respondían. Sentía que el linóleo se había vuelto pegajoso, como si el suelo estuviera hecho de alquitrán. La planchada dio un paso hacia mí. Su uniforme impecable comenzó a teñirse de un rojo negruzco, como si la sangre de miles de moribundos estuviera brotando desde el interior de la tela. Estiró una mano huesuda, con uñas largas, agrietadas y desgastadas de tanto rascar la tierra. Me tocó el cuello. El contacto fue como meter el cuerpo en nitrógeno líquido. Sentí como la piel se me entumecía, como mis pulmones se llenaban de un aire helado que me quemaba por dentro. El dolor era tan agudo que caí de rodillas, convulsionando, viendo cómo esa criatura se inclinaba sobre mí, abriendo su garganta negra para tragarme la respiración. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue el olor a muerte y el sonido de su susurro implacable: Eulalia no cura a todos. A algunos solo los acompaña al infierno. Desperté a las 6 de la mañana en el piso del pasillo. Los médicos del turno matutino me encontraron inconsciente, temblando descontroladamente y con una fiebre abrasadora. Dijeron que sufrí un colapso por cansancio. Trataron de darme explicaciones lógicas. Pero cuando me lavé la cara en el baño del hospital y me miré al espejo, me quité el cuello de la filipina. En la base de la garganta tenía marcada, en piel amoratada y quemada por el frío, la huella perfecta de una mano huesuda de 5 dedos. Y en el piso de la habitación 308, el anciano yacía muerto. Sobre sus cobijas, pulcramente dobladas, no había rastro de sangre, solo una pálida nota de gasa, almidonada y perfectamente doblada, con un olor a tierra húmeda que jamás volvió a irse de mis fosas nasales. Renuncié esa misma tarde.
Pero todas las noches, cuando se hace el silencio a las 3 de la mañana y el aire de mi recámara se vuelve helado, escucho el roce sordo y metódico de una tela almidonada, acercándose a mi cama. Relato número 3. Las paredes del Hospital Balbuena, al oriente de la Ciudad de México, guardan una humedad rancia que se pega a los pulmones. No importa cuántos litros de cloro viertan en los pisos ni cuánta pintura blanca le pongan a los muros, hay un tufo a angustia y suero rancio que simplemente está impregnado en el concreto desde los años 70. Me llamo Roberto y trabajé ahí como camillero durante 3 años. Digo trabajé, en pasado, porque después de lo que me ocurrió la noche del 2 de noviembre, no volví a poner un pie en un centro médico ni volveré a hacerlo jamás. Aquella noche el turno de la velada estaba inusualmente pesado. Llovía a cántaros sobre la Venustiano Carranza, un aguacero helado que hacía resonar las láminas del pasillo exterior como miles de agujas cayendo al mismo tiempo. A eso de las 2:40 de la mañana, el médico de guardia me ordenó trasladar un cuerpo desde el área de urgencias hasta la morgue, ubicada en el subterráneo del hospital. El muerto era un hombre sin nombre, un indigente que había llegado atropellado horas antes. Estaba completamente envuelto en una sábana quirúrgica azul, atada con nudos apretados. Abordé el ascensor de carga, un trasto metálico viejo, chirriante y pesado. El viaje hacia el sótano siempre era desagradable. Las luces parpadeaban, marcando un parón prolongado entre piso y piso. Cuando el elevador finalmente se detuvo en el nivel S2, las puertas de metal pesado se abrieron con un chirrido seco que retumbó por todo el pasillo subterráneo. El sótano estaba a oscuras. La única iluminación venía de un tubo fluorescente al fondo del corredor, que parpadeaba al ritmo de un zumbido agudo, casi soportable. Avancé empujando la camilla de metal. El eco de mis botas de casquillo era el único sonido, aparte del gotero constante de una tubería rota. Al llegar a la puerta de la morgue, noté algo extraño. La temperatura, que de por sí era baja por el área de refrigeración, cayó en picado. Podía ver el vapor denso brotando de mi boca con cada respiración. Pero no era frío de congelador, era un frío muérdago, un hielo denso que parecía pesar sobre mis hombros y congelar la grasa detrás de mis ojos. En el centro de la sala de autopsias, bajo una lámpara cenital que oscilaba lentamente sin que hubiera corriente de aire, había una enfermera de espaldas. Me detuve en seco. La morgue estaba cerrada bajo candado a esa hora, solo los camilleros y el patólogo teníamos llave. «Disculpe», dije, tratando de sonar firme, aunque el corazón comenzó a martillarme contra las costillas. «La zona está restringida». La mujer no se movió. Llevaba una vestimenta que no pertenecía a esta época. Un vestido largo de enfermera de tela gruesa, un delantal y una cofia perfectamente armada. Pero lo que me erizó los vellos de los brazos fue la nitidez del blanco. Era un blanco deslumbrante, imposible, sin una sola arruga, sin una sola pliegue fuera de lugar. Estaba perfectamente almidonada y planchada, rígida como si fuera de cartón. «¿Compañera?», insistí, dando un paso cauteloso hacia adelante. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido sordo, seco y rítmico. Frit, frit, frit. Era el sonido de una plancha de hierro caliente deslizándose sobre tela húmeda. Pero allí no había mesa de planchar, ni enchufe, ni herramienta alguna. El sonido salía directamente del cuerpo de la mujer. De pronto, el olor a desinfectante desapareció. El aire se llenó de un hedor insoportable a carne humana cauterizada, ozono quemado y pus rancia. El cadáver que llevaba en la camilla se movió violentamente debajo de la sábana azul. Un gemido ahogado y gutural salió de la garganta del muerto. «Ella, no». Curó, borboteó una voz tras la sábana. Aterrorizado, di 2 pasos hacia atrás, pero la puerta de la morgue se azotó a mis espaldas con un golpe metálico que hizo retumbar las paredes. Estaba encerrado. La enfermera comenzó a girar. No caminó,
simplemente rotó sobre su propio eje sin hacer ruido, como una figura de cuerda sobre una caja de música rota. Buscaba a los enfermos, pero los sanos hacen demasiado ruido. Dijo una voz que no venía de enfrente, sino que vibraba directamente dentro de los huesos de mi mandíbula. Cuando la luz del tubo fluorescente iluminó su cara, se me cortó el aliento y caí de espaldas contra el suelo. No había rostro. Era un cráneo cubierto por una capa fina de piel acartonada, quemada y negruzca en las mejillas, como si le hubieran pasado una plancha incandescente directamente sobre la carne. Sus ojos eran dos cavidades abisales de las que brotaban diminutos gusanos blancos que caían sobre la pechera impecable de su uniforme, desapareciendo al tocar la tela sin dejar mancha. Su boca era una grieta sin labios, cosida torpemente con hilo quirúrgico negro y podrido. La planchada no era un espíritu piadoso. Era una abominación nacida del rencor, la culpa y la agonía de 1000 enfermos olvidados. Levantó una mano. Tenía los dedos deformados, doblados en ángulos imposibles, y de las puntas de sus uñas manaba una grasa amarilla y espesa. Iba a gritar, pero el aire congelado se congeló en mi garganta. La criatura se desplazó hacia mí a una velocidad inhumana, cubriendo los 5 metros que nos separaban en un abrir y cerrar de ojos, sin rozar el suelo. Su rostro de pesadilla quedó a escasos centímetros del mío. El calor sofocante y el tufo a carne chamuscada que emanaba de su cuerpo me quemaban las mucosas de la nariz. Levantó su mano esquelética y me presionó el pecho, justo sobre el corazón. El dolor fue indescriptible. Sentí como la tela de mi filipina de camillero comenzaba a humear. El calor atravesó la ropa, la piel y el músculo, como si me estuvieran clavando un lingote de hierro al rojo vivo en el esternón. Escuché el siseo horrendo de mi propia piel achicharrándose, SSSSSSS. Acepta la medicina, susurró la cosa, mientras las puntadas de su boca cocida se reventaban una a una, dejando ver una garganta profunda repleta de dientes humanos amontonados. El dolor me quebró la razón. La vista se me llenó de manchas rojas y negras hasta que el corazón me dio un vuelco violento y colapsé en la penumbra. Me encontraron a las 7 de la mañana. El patólogo del turno matutino tuvo que forzar la puerta porque la cerradura estaba fundida, literalmente derretida desde el interior. Estaba tirado junto a la camilla. El cadáver sin nombre tenía la sábana rasgada desde adentro, con los dedos rígidos congelados en un gesto de súplica hacia el techo. Estuve hospitalizado 3 semanas en cuidados intensivos. Diagnóstico oficial: paro cardiorrespiratorio severo inducido por hipotermia y broncoaspiración. Nadie supo explicar cómo la temperatura de esa habitación bajó a 12 grados bajo cero en cuestión de minutos, ni cómo mi filipina se había adherido a mi pecho. Cuando los médicos me retiraron la tela quemada, descubrieron la marca que llevaré hasta el día de mi muerte. La huella geométrica y perfecta de la base de una vieja plancha de hierro, grabada a fuego en mi carne. Hoy en día, vivo lejos de la Ciudad de México, en un pueblo donde no hay hospitales grandes. Pero no puedo dormir en la oscuridad. Cada vez que escucho a mi esposa planchar la ropa en la habitación de al lado, me pongo a temblar descontroladamente, porque sé que tarde o temprano, la textura almidonada de la muerte vendrá a terminar el tratamiento que dejó a medias aquella noche. Si el aire de tu habitación se volvió helado mientras escuchabas esto, no mires atrás. Llegamos al final de la guardia de esta noche. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarme hasta el último segundo de este recorrido por los pasillos más oscuros y olvidados de nuestros hospitales. Su presencia aquí, en la penumbra, es lo que mantiene viva esta comunidad de amantes del terror. Si estos 3 relatos sobre la planchada te congelaron la sangre o te hicieron mirar de reojo hacia la puerta, por favor déjanos tu buen pulgar arriba. Ese sencillo clic nos ayuda enormemente a que el algoritmo recomiende este contenido y podamos seguir trayéndote historias largas, profundas y verdaderamente oscuras. También te pido que compartas este video con ese amigo o familiar que ama el misterio o con alguien que trabaje en el sector salud.
A ver si se atreve a hacer la guardia nocturna después de escucharlo. Y lo más importante de esta noche, quiero leerte en la caja de comentarios. ¿Alguna vez has tenido un encuentro con la planchada? ¿Has trabajado en un hospital y sentiste esa baja repentina de temperatura a las 3 de la mañana? O tal vez conoces a algún familiar, enfermero, médico o camillero que haya presenciado a esta entidad o a algo inexplicable en los pasillos. Cuéntame tu historia abajo en los comentarios. Estaré leyendo y respondiendo cada uno de sus testimonios, porque muchas de las mejores historias de este canal nacen precisamente de lo que ustedes nos comparten. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas la próxima cita con lo desconocido. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho, mantengan las luces encendidas si es necesario, y recuerden que, en la oscuridad de la noche, no todos los que visten de blanco vienen a salvarte. Nos vemos en el próximo relato, si es que logran conciliar el sueño. Hasta pronto.